El reino que transforma desde adentro. Quiero leerte la palabra de Dios en Mateo 5, versículos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor. Estas son palabras de Jesús para la iglesia, hablándole a sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. También dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? El Evangelio de Mateo, el Evangelio en el cual hoy vamos a profundizar un poco, bueno, es un tesoro sobre la vida y el ministerio de Jesús. En este Evangelio encontramos justo al inicio una genealogía, también historias de la infancia. Recordarán ustedes que en el Evangelio de Marcos no tenemos historias de infancia, pero sí en el de Mateo. Parábolas hay muchas, dichos de Jesús, anuncios sobre el futuro del mundo y una detallada descripción de la pasión de Cristo. Entre todos estos tesoros, hoy he seleccionado el Sermón del Monte, un conjunto de enseñanzas de Jesús agrupadas en los capítulos 5, 6 y 7 de este Evangelio. Muchos han calificado el Sermón del Monte como el programa del reino de Dios. Muchos creen que ahí se encuentra el núcleo de las enseñanzas de Jesús. Y yo diría que este discurso nos da una medida fiel de en qué momento nos encontramos en nuestro seguimiento de Jesús y hasta qué punto reflejamos su reino. A veces uno dice, bueno, ¿dónde puedo encontrar un termómetro en la palabra de Dios que más o menos me diga por dónde yo estoy? ¿En qué momento me encuentro? Bueno, el Sermón del Monte, apenas 3 capítulos, les va a decir fielmente dónde usted se encuentra en su seguimiento de Jesús. El pasaje que acabamos de leer nos ofrece una clave para comprender el corazón del Sermón del Monte. Dice Jesús, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Alguna vez usted se ha comido un arroz blanco sin sal? Sí. Yo tuve esa experiencia recién casado. Oye, y cuando usted se come el arroz sin sal o los frijoles sin sal, lo que sea, usted dice, ay, esto está desabrido. Bueno, un cristiano que no sea sal en este mundo es un cristiano desabrido. Es lo que Jesús nos está diciendo. Pero también la luz del mundo. Hay algo en nosotros que al conducirnos se refleja a nuestro alrededor. Por lo tanto, estas palabras nos dan una clave para comprender el corazón del Sermón del Monte. Y es que la manifestación del reino de Dios se hace evidente en cómo viven los discípulos del Rey. El reino de Dios comienza con una comunión íntima con el Padre. Comienza desde adentro, se construye desde adentro, se edifica desde adentro y se expande al mundo para transformarlo. Repito, esta es la clave.
Seguramente que me van a ayudar ahí en el televisor. El reino de Dios comienza con una comunión íntima con el Padre y se expande al mundo para transformarlo. Los discípulos de Jesús, usted y yo, hemos sido llamados sal de la tierra y luz. Dile a tu hermano, tú eres sal y eres luz. Bien, un reino se construye desde adentro, se edifica desde adentro y transforma desde adentro. La pregunta es, ¿y en este mundo cómo se construyen los reinos? Y yo te traigo 3 ejemplos de a lo largo de la historia, apenas 3 ejemplos de cómo se han construido reinos en este mundo. El primer ejemplo que te traigo es el de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que construyó un gran imperio griego, queriendo llevar a la cultura griega a todos los confines del mundo. Pero el fundamento de su sueño, de ese imperio griego que él quería construir, no era el arte y la filosofía. El fundamento de su imperio era su ambición política. Y como rápido fue su ascenso, apenas siendo un joven de un poco más de 30 años, también así estrepitosa fue su caída. Murió en sus conquistas. Y luego sus generales, que se repartieron el imperio entre 4, terminaron fajados entre ellos, enemistados entre ellos. Y eso fue todo lo que duró. Te traigo otro ejemplo. En la Edad Media, Carlomagno quiso unir a Europa bajo la iglesia. Y lo hizo, pero no lo hizo con la cruz, lo hizo con una espada, conquistando y derramando sangre de lo que ellos llamaban los pueblos bárbaros. Fue coronado emperador, pero su imperio, él como emperador, apenas duró 14 años. Y con su muerte se derribó todo el edificio imperial. ¿Saben por qué? Porque un reino no se sostiene sobre la guerra. Y un ejemplo más reciente de cómo se construye un reino en este mundo, en el siglo XX, un personaje tristemente célebre como Pol Pot, que trajo una revolución a Camboya, pero su revolución él la llamó el año cero. ¿En qué consistía? En quitar todo vestigio civilizatorio de Camboya. Mandó a todas las familias para el campo a trabajar la tierra, gente sin experiencia. ¿El resultado cuál fue? Más de 1,5 millones de personas murieron en ese intento. De hambre. Algunos murieron pasando los campos minados hacia Vietnam. Otros murieron porque los asesinaron. Un imperio de terror que terminó en un exterminio. Y lo que nos muestran estos ejemplos es que, amados, los reinos de este mundo consisten en la visión de un hombre, de una persona, y en la visión que tiene para su reino. Y los que son parte de esos reinos terminan aplastados o terminan aplastando a otros. Porque mientras que tú sigues a la visión de ese rey, todo va bien. Pero el día que tú no vayas con la visión de ese rey, hasta ese día llegaste en ese reino. Al final, todo proyecto de reino de este mundo termina en el fundamento de una ambición personal. Ahora, Mateo nos dice, saben, con Jesús es diferente. Jesús tiene una manera diferente de construir su reino. ¿Por qué? Porque Él no va por el mundo con armas de guerra, sometiendo pueblos a su antojo. Él no va por ahí diciendo, ¿qué les parece si conquistamos el mundo y cambiamos el mundo? No. Saben, Jesús va buscando corazones que quieran reflejar su carácter. Y desde el corazón de la persona establece el reino y va operando una transformación.
Entonces Jesús comienza el sermón del monte con las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bienaventurados en el reino? Dice Jesús, Él va buscando los pobres en espíritu. Así Él construye su reino, con los pobres en espíritu. Él construye su reino con los que lloran, con los mansos, con los que tienen hambre y sed de justicia, con los misericordiosos, con los de limpio corazón, con los pacificadores, con los que padecen persecución. Para todos ellos, Jesús tiene una palabra: bienaventurados, porque de ustedes es el reino de los cielos. En algunas traducciones, en lugar de poner bienaventurados, traduce dichosos, bendecidos, porque estos son los que heredan el reino. Estos son los que tienen partes con Jesús. Y hoy Jesús nos llama bienaventurados hoy. ¿Saben? Cuando yo leía las bienaventuranzas, y yo decía, Señor, ¿y cómo estas bienaventuranzas nos habla hoy a la iglesia cubana? Y algunas ideas me vinieron a la mente como estas. Bienaventurados los que derraman lágrimas porque no les alcanza el salario, porque al final la provisión de Dios será suficiente. Bienaventurados los que parten el pan con el niño descalzo y con el anciano encorvado que ni fuerzas tiene para erguirse, porque serán consolados. Bienaventurados los que hacen hoy la paz entre los hombres. Bienaventurados los que mantienen limpio su corazón y alejado de la corrupción de este mundo. Bienaventurados los que construyen un reino con Jesús. ¿Saben qué? Porque el aire que hoy respiramos pasará. El mundo que hoy conocemos pasará. Pero los que construyen con Jesús este reino permanecerán para siempre. Porque el reino de Jesús no tendrá fin. Isaías nos recuerda, hablando del príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia. Y termina el profeta diciendo, desde ahora y para siempre. Tú tienes la oportunidad de ser parte de un reino que transforma desde adentro y que no tiene fin. Y yo te animo hoy, haz una alianza con este rey, que jamás te defraudará. Su proyecto no te va a defraudar. Su agenda no te va a defraudar. Ni su proyecto ni su agenda van a producir heridas en otras personas. El proyecto de Jesús es sanar heridas. Jesús no va a quebrar la caña cascada. Jesús no va a apagar el pábilo que humea. El proyecto de Jesús es un proyecto para levantar al caído. Uno de los temas cardinales del reino de Dios es la justicia. Y aquí vamos a hacer una pausa para explicar algo. En la mentalidad judía, a quienes Jesús les está hablando, ¿qué es la justicia? La justicia es el cumplimiento de la ley. Quien cumple la ley, ese es justo. Ellos tienen en mente, por supuesto, la ley dada por Moisés en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué ocurre? Que las autoridades religiosas tenían formas muy específicas de interpretar la ley y tradiciones que al final, bueno, Jesús vivió momentos de tensión porque ellos le decían a Jesús que él estaba rompiendo la ley, incumpliendo con la ley. Y si ellos acusaban a Jesús de romper la ley, estaban diciendo también que él era injusto. Por lo tanto, Jesús le da una respuesta. Y la respuesta que Jesús da a esta acusación la encontramos en el Sermón del Monte. Miren lo que Jesús les dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero ¿qué cumplimiento? Jesús les va a explicar lo que es el verdadero cumplimiento de la ley. Ahora fíjense, si Jesús les explica lo que es el verdadero cumplimiento de la ley, también les está hablando de lo que es la verdadera justicia. Porque la ley
y la justicia están conectadas. Eso no es un pensamiento que Jesús está corrigiendo. La ley y la justicia están conectadas. El problema es que si yo interpreto mal la ley, la voy a aplicar mal. Ahora Jesús les va a explicar lo que es el verdadero cumplimiento de la ley. Y les señala algo. La justicia, la verdadera justicia del reino, no comienza en lo que la gente ve, sino que comienza en el corazón del hombre. Así que, iglesia, quiero pedirte algo. El texto que te voy a leer ahora, que son fragmentos de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, tiene un propósito. Y el propósito que tiene es que todos podamos entender cuántos necesitamos de la gracia de Dios. Es que sin importar los años que tú lleves en la iglesia, el cargo que tengas o la responsabilidad, tú necesitas desesperadamente la gracia de Dios. Porque el estándar que te voy a leer ahora, nosotros estamos aquí. Y el estándar está aquí. Así que pídele al Espíritu Santo: Señor, permite que tu gracia me cubra mientras esta palabra tuya es leída. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Así establece la ley. Y todos ellos dirían: amén. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Habrá algún culpable de juicio acá? ¿Se habrá alguien aquí por casualidad alguna vez en su vida enojado contra alguien? Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, que es lo que se ve, que es lo que alguien puede ver. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Y termina Jesús diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya terminó el examen. Ya usted tendrá que evaluarse, pero yo, su pastor, cuando lee esto, amados, yo me siento muy pequeñito. Dios tiene que obrar mucho en nuestras vidas. Al leer estas palabras, no solamente da el convencimiento de cuán lejos estamos todos de cumplir la justicia de Dios. Esa es la verdadera justicia de Dios, porque el reino transforma desde adentro. También me lleva a entender mejor lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Saben por qué? Porque Cristo sí cumplió cada uno de estos mandamientos de la justicia. ¿Se enojó él con su hermano? ¿Miró él con ojos lascivos a una mujer? ¿Perjuró? ¿Dio ojo por ojo? ¿Devolvió diente por diente? ¿Aborreció él a los que clavaron sus manos en la cruz? ¿O acaso oró por ellos? ¿Fue Jesús perfecto como su Padre que está en los cielos es perfecto? Sí. Luego ahora Jesús se entrega para ofrecernos perdón
Y por su gracia y por su amor inagotable, podemos nosotros ser presentados justos delante de Dios. Dijo el apóstol Pablo: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No por lo que nosotros hacemos, porque el hombre, sea quien sea, que se pare y diga que cumple con lo que yo acabo de leer a cabalidad, ese es mentiroso. Es un mentiroso. El hombre lo que tiene que hacer es pararse, doblar rodillas y decir: si yo soy tenido por justo delante de Dios, es por su gracia y por su Espíritu Santo que ha puesto en mí, que hoy me hace ser un hijo de Dios. No por lo que yo haya logrado, sino por lo que Él ha hecho en mí. Por eso el reino transforma desde adentro, porque Dios tiene que reparar corazones. Y termina el texto diciendo: para aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene el Espíritu de Dios y ama a Jesús y la que no? Bueno, una de las diferencias es que el Espíritu Santo va poniendo en nosotros cada vez un deseo mayor de hacer la voluntad de Dios. Y si, por ejemplo, antes tú tenías una sed de venganza infinita, quizás todavía de vez en cuando la venganza se asoma en tu corazón, pero el Espíritu Santo va trabajando, obrando en tu vida para que tú no lo desees como antes. Entonces es un camino de crecimiento donde el cristiano, el discípulo, va deseando cada vez más la justicia de Dios. Ese es el hombre que busca y el hombre que se esfuerza. Ahora, la tercera reflexión que quiero compartir sobre el Sermón del Monte, para entender cómo es que el reino de Dios transforma desde adentro, lo encontramos en el capítulo 6. Jesús enseña que el reino de Dios no se edifica con apariencias. ¿Saben cómo se edifica? En intimidad. Vamos a ver qué significa eso. Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, cuidado con estar mostrando su justicia delante de los hombres, con el propósito de ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Jesús hace un llamado de atención. El reino de Dios transforma desde adentro, y el propósito del reino de Dios no es transformar un corazón para que el hombre vaya por ahí gritando a cuatro vientos que está haciendo justicia. Porque cuando Él lo hace, lo que está buscando es la aprobación humana, la aceptación del mundo. Y ya no es el reino de Dios, ahora es el reino propio, el suyo, el que Él quiere edificar. Y Jesús nombra una serie de actos religiosos que condena, porque el fin del actor no es agradar a Dios, sino la aprobación del hombre. Por ejemplo, Él condena a los que les gusta llamar la atención cuando dan una limosna. Y entonces le van a dar 50 pesos a un necesitado, pero paran el tráfico. Atiendan todos para acá. Estoy a punto de dar 50 pesos a este necesitado. Qué bueno yo soy. Mira que yo soy bueno. Jesús dice: eso es un fruto de tu justicia personal, pero el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. Porque cuando tú das y el reino te ha transformado desde adentro, tú lo haces de otra manera. No estás llamando la atención. También condena a los que llaman la atención cuando oran. Y oran así: Señor, yo te doy muchas gracias porque, Señor, tú siempre estás conmigo. Mira que tú lo has hecho todo por mí, Señor. Y oran para que la gente le preste atención, a veces con vanas palabrerías, y empiezan a romper, a desarticular, a desatar los nudos, a pudrir los yugos, y es con un ojo abierto y el otro cerrado, porque lo que están buscando a través de la vana palabrería es llamar la atención. Jesús dice: si tú oras así, no es una oración del reino, es una oración de justicia personal. También condena a los que ayunan, y cuando ayunan están así, mira. Y tú le preguntas: oye, ¿qué te pasa? No, es que estoy haciendo un ayuno para el Padre. Y Jesús le dice: si tú estás haciendo un ayuno, tú lo que tienes que hacer es perfumarte.
vestirte bien bonito y que nadie se dé cuenta de lo que lo estás haciendo. Porque si lo estás haciendo para Dios, quien único necesita saberlo es el Señor. Y por ahí hay gente que tú lo ves en Instagram y publican primer día de ayuno de 30 días. Y ese día están rosaditos cantidad. Y tú dices, cuando vayan por el día 15, van a estar un poquitico más flacos, ¿no es verdad? No, el día 15 está más rosadito que nunca. Pero lo que están buscando, ¿qué es? La aprobación del hombre. Oye, ¿qué clase de ayuno está haciendo esta persona? Y yo me pregunto, ¿cuándo estos ayunadores profesionales han leído el Sermón del Monte? Yo me pregunto, que están predicando la palabra, pero no han leído el Sermón del Monte. Oh, Jesús le dice, ese ayuno no es del reino, eso es de justicia personal. Más bien, el verdadero discípulo de Jesús se conoce por un fruto. ¿Cuál fruto, pastor? No necesita la aprobación del hombre. Una persona que necesita desesperadamente que alguien lo apruebe es una persona que no ha entendido que el reino transforma desde adentro. ¿Cómo hace entonces? Bueno, el que da, cuando lo da con su izquierda, la derecha no se entera. Cuando ora, como Daniel, entra en su aposento porque sabe que allí Dios lo escucha y cambia el destino de las naciones. Cuando ayuna, mantiene bien su semblante, se perfuma, se viste bien, porque para él lo más importante es agradar al Padre. Y 3 veces, cuando ustedes vean en un mismo pasaje de la Biblia insistencia en algo, en este caso la respuesta de Jesús a la recompensa que viene del Padre, cuando usted lo vea 3 veces, significa que está sellado el asunto. 3 veces Jesús dice, al que da para Dios, al que ora para Dios y al que ayuna para Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor habla directo al corazón de los hombres y les recuerda que Dios cuidará a aquellos que pongan el reino en primer lugar, dándonos una promesa de paz. Usted va a encontrar un pasaje en Mateo capítulo 6 que habla sobre el afán, ¿no verdad? Y Jesús les dice a los hombres, no se afanen. ¿Cuántos de los que están acá se pasan el día pensando en qué van a comer o qué van a vestir? ¿Para cuántos eso es una preocupación? En tiempos de Jesús también lo era. Y no solamente qué comer o qué vestir, que en un final son las necesidades, digamos, elementales y básicas. Hay muchas cosas que ocupan nuestra mente por las cuales nos afanamos. Y Jesús dice, miren la belleza de los lirios del campo. ¿No son bellos los lirios? Ni Salomón en todo su esplendor pudo vestirse como uno de ellos. ¿Quién cuida los lirios? El Señor. Miren ustedes las aves del cielo. ¿Ha visto usted un ave alguna vez que se cae muerta de hambre? No, ellas buscan y picotean hasta que encuentran. Bueno, vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tienen ustedes necesidad. Ustedes busquen en intimidad el reino de Dios, oren en intimidad, sean generosos en intimidad, ayunen en intimidad. Y eso significa que ustedes están poniendo el reino de Dios en primer lugar. Ahora, cuando ustedes ponen el reino de Dios en primer lugar, todas las demás cosas serán añadidas. Fíjense que me llama la atención que Jesús le dice cosas. Todo esto como diciendo, Dios tiene un cuidado perfecto de cada uno de nosotros. Amada iglesia, el Sermón del Monte es un desafío para todos nosotros hoy. Y como mismo tiene una introducción y tiene un desarrollo, también tiene una conclusión. Y yo quiero llevarlos a ustedes a una conclusión que es desafiante. Es una conclusión que nos va a poner a todos ante una decisión en la vida. Y para eso les voy a pedir que nos pongamos en pie. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. ¿Cuántos han leído
la palabra de Jesús sobre los dos cimientos. ¿Lo recuerdan? Es una parábola. Esta parábola del Señor está justo al final del Sermón del Monte. Y uno se preguntaría, ¿qué puede decirnos Jesús justo al final del Sermón del Monte? Y yo quiero leerte este final. Dice así: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Bueno, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Se cayó y fue grande su ruina. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo Jesús? Les acabo de dar un grupo de enseñanzas. Todos ustedes las han escuchado. Si ustedes tienen el valor para hacerlas, ponerlas en práctica, les voy a llamar gente prudente, que construye su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Pero si no, les llamaré insensatos, porque a pesar de escuchar la palabra, decidieron construir sobre la arena. Y me han preguntado, pastor, pero hay que ser muy tonto para edificar una casa sobre la arena, porque todo el mundo sabe que si se edifica sobre la arena se cae, pero no sobre la roca. Y yo le respondo, hijo mío, si tú supieras cuántos, a pesar de saber que hay una roca, deciden edificar sobre la arena. Hace más de 20 años, cuando pudimos comenzar a edificar este templo, hubo que demoler el anterior. Pero, ¿qué pasa? Que para edificar sobre la roca, nosotros le conocemos como el firme, hay que cavar. Y en el derecho, para encontrar el firme, hay que cavar. Y se empezó a cavar, y a cavar, y no aparece el firme, y no aparece y empezó a cavar, y pasaban por ahí la gente y decía, mira, los locos estos, derribaron la casa, y mira ahora por dónde andan, por ahí abajo, buscando el firme que no lo van a encontrar. Porque el reino de Dios se edifica en intimidad. Tranquilo, vamos a seguir cavando. 3 metros hubo que cavar. Pero cuando ya estábamos encontrando el firme, ¿qué de ustedes creen que pasó? Empezó a salir agua. Y hubo que, mientras se cavaba, sacar agua con una turbina para seguir. Y se establecieron los cimientos de la iglesia y se empezaron a levantar las columnas, porque claro, mientras todo estaba ahí abajo, todo el mundo se burlaba, o algunos, no todos. Y ahí, pero los cimientos primero, las columnas después, se empezaron a levantar bloques, y cuando la gente pasaba, así, diciendo, oye, esto es otra cosa, porque claro, el problema de la gente no es que no sepa que edificar sobre la arena puede traer destrucción, es que no quieren cavar para encontrar la roca, porque el camino es angosto. Jesús nos recuerda en el Sermón del Monte, y muchos quieren la salida fácil, pero la promesa es esta: si encuentras la roca y te paras sobre ella, aunque vengan vientos, tempestades, ríos, mal tiempo, lo que sea que venga, no te vas
a mover. ¿Sabes por qué? Porque estás fundado sobre la roca. La roca. Así que quiero invitar.